para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un fraterno saludo en Jesucristo de paz y alegría para todos. Retomemos nuestro compartir celestial después de esta Semana Mayor que tanta riqueza espiritual nos ha dejado. Sigamos construyendo una vida de santidad en el ser fieles en lo poco que enfrentamos cada día. No son la gran cantidad de cosas que hacemos lo que nos santifica, sino la conciencia y el amor con que actuamos. Por ello, los santos se esmeraron en ser fieles en lo pequeño, para que su perseverancia en el bien llegara a la eternidad. Sigamos el ejemplo de los fieles seguidores de Cristo, especialmente de aquellos que la Iglesia recuerda en este día 10 de abril. Algunos de ellos son San Antonio Vallecio, religioso y mártir; San Apolonio, mártir; San Beda el Joven, monje; San Fulberto de Chartres, obispo; San Macario de Armenia, peregrino; Santa Magdalena de Canossa, virgen; San Paladio de Auxerre, obispo; San Terencio y compañeros mártires de Cartago; Beato Bonifacio Zukovsky, presbítero y mártir; Beato Antonio Neirot de Rivoli, presbítero y mártir. El santo de este episodio fue un obispo que brilló por su inteligencia, pero que siempre quiso ponerla al servicio de difundir la verdadera fe entre los siglos X y XI. Él es San Fulberto de Chartres. El mismo San Fulberto afirmaba que había nacido de padres humildes, pero lo único que sabemos de sus primeros años es que nació en Italia alrededor del año 960 y pasó allí su infancia. Después fue a estudiar a Reims, donde debió distinguirse mucho, ya que el célebre Gelberto, que enseñaba allí matemáticas y filosofía, le mandó llamar en cuanto subió a la cátedra de San Pedro con el nombre de Silvestre II, conocido por ser el Papa del año 1000. A la muerte del pontífice, Fulberto volvió a Francia. El obispo Odón de Chartres le concedió una canonjía y le nombró canciller de su diócesis. También le confió la dirección de las escuelas de la diócesis, de las que San Fulberto hizo pronto uno de los centros educacionales más importantes de Francia, a las que acudían estudiantes de Alemania, Italia e Inglaterra. Esta escuela alcanzó gran fama y notoriedad, caracterizándose por ser de carácter neoplatónico y neopitagórico, que destacó principalmente en filosofía, matemáticas y astronomía, además de teología. Muchos consideraban a Fulberto a la altura de Sócrates y Platón por su extraordinaria inteligencia. Fue un afamado maestro en teología, pero también enseñó gramática, retórica, dialéctica, aritmética y geometría. Fulberto impartía sus conocimientos de astronomía y del manejo del astrolabio, aprendido probablemente en Reims, a través del arzobispo Gerberto, quien había residido en Gerona y viajado por la España musulmana, tomando contacto con la astronomía árabe. El santo se opuso firmemente a las tendencias racionalistas de la época. Con frecuencia advertía a sus discípulos sobre la alabanza de la dialéctica por encima de las enseñanzas de la Iglesia y el testimonio de la Biblia. Pero uno de sus discípulos, el célebre Berengario, cayó en la herejía. En aquella escuela, Fulberto enseñó durante 20 años antes de ser nombrado obispo de esta ciudad, a la edad de 50 años, en el año 1007. Su enseñanza no tenía la brillantez ni la amplitud de la de su maestro, pero hay en ella más seriedad, más austeridad, más preocupación moral. Enseñaban sobre todo la teología y el derecho, porque se dio cuenta que son las dos cosas que más necesitaba aquella sociedad, que solo es cristiana de nombre y no tiene más ley que el instinto. Enseñó y ejerció además la medicina, hacía pócimas y combinaciones de hierbas de virtud curativa, y muchos acuden de lejanas tierras o le escriben declarándole algunas enfermedades y pidiéndole algún remedio. Fue preceptor de Roberto, hijo del rey Hugo Capeto, quien más tarde, ya como rey Roberto II de Francia, conocido como el Piadoso, le nombraría obispo de Chartres.
en 1007. Fulberto fue elegido para suceder a Rogelio, el obispo de Chartres. Lleno de humildad, escribió al abad benedictino de Cluny, San Odilon, que temblaba ante la idea de tener que guiar a otros en el camino de la santidad, en el que él había tropezado con tanta frecuencia. El abad le dio un gran consejo, trayéndole paz de parte de Dios, y aunque se sentía incapaz, Fulberto tuvo que aceptar el cargo. Fulberto impulsó la reforma de Cluny en su sede, haciendo que varios de los monasterios de su territorio asumieran la regla benedictina y las costumbres cluniaenses. La influencia de Fulberto era inmensa. Sin dejar de dirigir las escuelas, se convirtió en el consejero principal de los jefes espirituales y temporales de Francia. Sin embargo, el santo se creyó hasta su muerte inepto para desempeñar el alto cargo que ocupaba. Se llamaba a sí mismo el pequeño obispo de una gran iglesia. Los asuntos administrativos no le impedían cumplir con sus deberes pastorales. Predicaba regularmente en su catedral y luchó mucho por propagar la instrucción en su jurisdicción. Es la salud de las almas lo que le preocupaba, buscar la paz, el orden, la justicia. Viviendo en un tiempo de rebeldías, de odios, de guerras feudales, Fulberto intervino con todo el prestigio de su virtud y su sabiduría. Ante las consultas, Fulberto contestaba siempre en cartas rápidas, concisas, que con noble elegancia revelaban al hombre austero y misericordioso a la vez, al mantenedor de la disciplina, al espíritu conocedor de las normas y leyes y al brazo que sabe imponerlas. La catedral de Chartres se incendió poco después de la consagración de Fulberto, quien la reconstruyó con tal magnificencia que, hasta la fecha, es una de las glorias de la cristiandad. En esa obra le ayudaron los más diferentes personajes, entre otros el rey Canuto de Inglaterra, quien contribuyó con una generosa donación. San Fulberto profesaba especial devoción a la Santísima Virgen, en cuyo honor compuso varios himnos. Cuando se inauguró la hermosa catedral, el santo determinó que se celebrase en ella y en toda su diócesis la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, que se había introducido recientemente. Como tantas otras grandes figuras en la historia de la Iglesia de aquel siglo, defendía la reforma del clero, desaprobaba a los obispos que pasaban la mayor parte de su tiempo en expediciones militares y se opuso abiertamente a la simonía y a la práctica de conceder beneficios eclesiásticos a los laicos. San Fulberto murió el 10 de abril de 1029, mientras estaba de retiro espiritual, después de casi 22 años de episcopado. La producción literaria de Fulberto duró 40 años e incluye 140 epístolas, 2 tratados, 27 himnos y partes del oficio eclesiástico. Sus epístolas son de gran valor histórico, especialmente porque arrojan luz sobre la liturgia y disciplina de la Iglesia en el siglo XI. También 9 sermones, una colección de los pasajes de la Biblia que se refieren a la Santísima Trinidad, a la Encarnación y a la Eucaristía. San Fulberto fue un gran defensor de la fe por medio de la adecuada enseñanza de los fieles. Oremos con esta plegaria de San Pablo VI pidiendo en abundancia el don de la fe. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. En una época en la cual existían muchos temores acerca del esperado fin del mundo, del año 1000, Fulberto, a través de su labor académica, impulsaba más bien a un pensamiento positivo en pro del progreso y la restauración de la sociedad, usando más el saber que las armas. Así como creyente fue un gran constructor de paz y creador de espacios de orden y armonía. Por otro lado, como científico, quiso inspirar a su generación a abrir su mentalidad a anteponer la justicia y el respeto con una actitud reflexiva, técnica y humanizadora.
Es posible que muchos errores en la fidelidad de nuestra fe surjan por una incomprensión o falta de conocimiento de ella. La sabiduría de Dios ilumina el conocimiento humano para ayudarnos a usar la creatividad para beneficio de la sociedad y cuidando la casa común. Este es el reto que tenemos como creyentes, invitados a ser más profundos en nuestro saber en la fe y más activos en nuestras propuestas a la sociedad para mejorarla. Tener piedad no riñe con ser reflexivo ni con ser emprendedor. Más bien, la razón nos ayuda a plasmar más efectivamente los anhelos que se guardan en el corazón y que inspira el espíritu. San Fulberto de Chartres ruega por nosotros.